en estos días inmediatamente previos a la Navidad, cuarto y último domingo de Adviento, acabamos de escuchar el relato que San Lucas nos trae en el Evangelio sobre la anunciación del ángel a la Virgen y la encarnación del Hijo de Dios en sus purísimas entrañas, acontecimiento que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Llama la atención cómo en una narración tan corta y tan precisa aparezcan tantos personajes. Trataremos de hacer una breve reseña de cada uno a fin de que ellos nos ayuden en la preparación de estos días para el gran milagro navideño. Por orden de importancia, en primer lugar, por supuesto, Dios, autor de todas las cosas, el Padre, a quien se le atribuye la creación, y dentro de la creación, el hombre, obra maestra de Dios, hechura de sus manos. Ese Dios que después de la caída de nuestros primeros padres tiene misericordia, tiene compasión del hombre caído y le promete un Redentor. En segundo lugar, su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Así como al Padre se le atribuye la creación, al Hijo se le atribuye la redención. Él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, baja a la tierra para que los hombres subamos al cielo. En tercer lugar, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, a quien se le atribuye la santificación. Es Él quien cubre con su sombra y hace fecundo el seno virginal de María. Es el mismo Espíritu que más tarde descenderá en Pentecostés en forma de lenguas de fuego, cuando la iglesia naciente se vea invadida por una fuerza divina que viene de lo alto. Es el mismo Espíritu que aletea a lo largo de la historia para santificar nuestras almas con sus gracias, con sus dones, con su amor. El cuarto personaje es la Virgen María, la esclava de las tres divinas personas, aquella que por el misterio precisamente de la encarnación entra en el orden trinitario como hija, como madre y como esposa. Es la encargada, con su consentimiento, de hacer fecundo al Espíritu Santo, que a partir de ese momento será su esposo divino para siempre. Es ella la que proporcionó a Dios Hijo su carne y su sangre. Escribe el Papa San León Magno: el que es consustancial al Padre se dignó ser consustancial a una madre. El quinto personaje es el arcángel San Gabriel, el mensajero. Eso significa etimológicamente la palabra ángel, o sea, el chasqui de Dios, el enviado. El nombre Gabriel significa fortaleza de Dios. Es el ángel encargado de anunciar a la Virgen el misterio de la encarnación y el nacimiento de aquel que es el fuerte. Es el ángel de la palabra, porque anuncia primero el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor de Cristo, y luego se le aparece a la Virgen para anunciarle que Dios la ha elegido para ser su madre aquí en la tierra, que es el mensaje más importante y el que ilumina todo el Antiguo Testamento, porque toda la revelación del Antiguo Testamento culmina cuando Dios se hace hombre en las entrañas virginales de María Santísima. En sexto lugar, San José, su esposo, el esposo casto de la Virgen, aquel que más tarde decide irse en secreto porque se encuentra frente a un misterio que lo trasciende infinitamente, aquel que tuvo a su cuidado los dos tesoros más grandes, Jesús y María, es decir, Dios
y la madre carnal de Dios. Aquel que el Evangelio define con solo 2 palabras: varón justo, es decir, hombre santo. San José es el arquetipo de esa santidad varonil, de esa santidad auténtica. En 7º lugar, San Juan Bautista, el precursor, el primo del Señor, aquel que va a saltar de gozo en el seno de su madre Santa Isabel ante la llegada del Mesías en el seno de la Virgen. Aquel que más tarde, bautizando en el Jordán, va a señalar a Cristo como el Cordero de Dios y que por ser fiel a su misión va a morir mártir, decapitado por orden de Herodes en la oscuridad de una cárcel. Es el profeta de fuego que como una antorcha en medio de la oscuridad brilló, ardió, hasta consumirse de amor por la verdad. En 8º lugar, su madre, Santa Isabel, aquella que pondera la fe de la Virgen cuando le dice: dichosa tú por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Isabel es el modelo de mujeres y de madres que saben engendrar hijos para Dios y para la Iglesia. En 9º lugar, Jacob, aquel que por mediación de su madre Rebeca recibe la bendición de su padre Isaac: quien te maldijere sea maldito, y quien te bendijere sea colmado de bendiciones. Jacob recibió más tarde el nombre de Israel y tuvo 12 hijos que fueron las cabezas de las 12 tribus de Israel. Dice San Luis María Griñón de Montfort que Jacob es figura de Cristo y de todos los predestinados. Y en 10º y último lugar, David, aquel niño del Antiguo Testamento, pastor de Israel, que con solo una onda venció al gigante Goliat, jefe de los filisteos, y que más tarde sería rey del pueblo de Dios y de cuyo linaje nacería Jesucristo. Y también David es figura del Mesías, Mesías cuya cruz es honda y callado, honda con la que venció al demonio y que como Rey de Reyes lo sometió, y callado con el que este buen pastor pastorea al pueblo redimido con su sangre. ¿Cuántos personajes, cuántos misterios, cuántas verdades encierra este corto relato de San Lucas? A pocos días de celebrar el gran misterio de la Navidad, ¿cuántas cosas podemos meditar y cuántas podemos aprender de cada uno de ellos? Ante todo, de Dios. Aprender de una vez y para siempre que es Padre y que nos ama como solo Dios puede amar. En segundo lugar, aprender de Jesucristo, esa obediencia hasta la muerte y muerte en cruz, como dice San Pablo, esa obediencia amorosa a los eternos y divinos designios, a veces incomprensibles, sabiendo que los planes de Dios no siempre son para entenderlos, sino para aceptarlos con amor. En tercer lugar, aprender del Espíritu Santo la hospitalidad a este divino huésped del alma, a quien recibimos por primera vez en el bautismo, a quien volvimos a recibir en la confirmación y a quien recibimos toda vez que crecemos en gracia, porque es Él quien santifica nuestras almas. Aprender en cuarto lugar de la Virgen, aprender a decirle a Dios que sí, sin reticencias, sin retasear nuestra generosidad. En quinto lugar, aprender de San Gabriel, el ángel de la palabra, aprender a correr, aprender a volar como Él, cuando se trata de anunciar a los hombres la palabra de Dios. En sexto lugar, aprender de San José esa santidad varonil y verdadera que no consiste en posturas, que no consiste en fingimientos, sino en custodiar los 2 tesoros más grandes, Cristo y María, particularmente en estos tiempos de profanación hacia Jesús, Eucaristía. En séptimo lugar, aprender de San Juan Bautista a ser pregoneros de Cristo
heraldos de su amor, clarines del Evangelio, capaces de gritarlo a los cuatro vientos, sin miedo a las burlas, sin miedo a los castigos, sin miedo a la persecución, a la cárcel o a la muerte. En octavo lugar, aprender de Santa Isabel a engendrar hijos para el cielo en lugar de asesinarlos por el aborto, y aprender a engendrar a Cristo en nuestros hermanos. En noveno lugar, aprender de Jacob a atraernos la bendición de Dios por medio de María Santísima, la nueva Rebeca. Y por último, aprender de David. Aprender de él a lanzarnos sin temor contra los modernos filisteos, por poderosos que sean. Ellos, los enemigos de Dios, cuentan ciertamente con mayores medios materiales, cuentan con todo el poder terreno que imaginarse pueda. No nos importa. A nosotros nos basta la onda de la fe y nos basta la protección del cielo para derribar a estos gigantes del mundo. Pensémoslo y pidamos a estos seres humanos, angélicos y divinos del Evangelio de hoy su poderosa ayuda para que vayamos ascendiendo nosotros cada vez más de lo humano a lo angelical y de lo angelical a lo divino, y en lo divino quedemos un día extasiados en Dios por toda la eternidad. Que así sea.